Los materiales que voy a estar utilizando va a ser un gancho número 6 de la marca Tulip, una tela de algodón para hacer esta muestra y dos tonos de hilo. Ustedes pueden utilizar los tonos de hilo que ustedes desean. Comencé amarrando los dos hilos aquí en la esquina con un nudito. Ahora voy a comenzar a realizar esta orilla de dos colores utilizando esta hebra de aquí, el hilo rojo. Esta orilla es muy fácil, pero confieso que es un poco complicada a la hora de estar cambiando los hilos. Pero ustedes con la práctica lo podrán realizar sin ningún tipo de dificultad. Y si deseas seguir aprendiendo a tejer más orillas de una sola vuelta y paso a paso, te invito a suscribirte al canal. Ahora comenzamos. Voy a colocar este hilo para la parte de aquí atrás porque vamos a trabajar con el rojo. Voy a introducir nuevamente el gancho por la esquina de la tela y voy a enlazar el hilo rojo, voy a pasarlo por dentro y ahí voy a realizar una, dos, tres, cuatro cadenas. Voy a enlazar el hilo y voy a pasar el gancho por dentro de las dos lazadas de la primera cadena que hicimos, así. Ahora ahí voy a realizar el punto alto, así. Ahora presten atención. Voy a acostar el punto así, perpendicular al piso. Y aquí voy a pasar el gancho, cojo la hebra de hilo y lo estiro, que quede aquí encima del borde de la tela. Ahora, presten atención. Voy a soltar el hilo rojo y voy a empezar a trabajar con el hilo verde. Y aquí, con esas dos lazadas en la aguja, enlazo el hilo verde y cierro el punto. Pero aquí hay un detalle. Ustedes siempre, cada vez que vayan a hacer este cambio de hilo, ustedes tienen que dar una apretadita al hilo que están dejando para atrás. Miren, aquí comenzamos con el rojo, ¿verdad? Bueno, aquí yo le voy a dar una apretadita para que el punto quede apretado. Ahora, aquí ¿qué voy a hacer? Voy a levantar 3 cadenas solamente, porque aquí hicimos 4 para comenzar. Voy a enlazar el hilo y voy a pasar el gancho por detrás de ese punto bajo deslizado que hicimos. Y ahí voy a realizar el punto alto. Así. Acuesto el punto, dejo un espacio en la tela, cojo el hilo verde, lo paso para adelante y lo estiro. Ahora con estas dos lazadas en la aguja, suelto el hilo verde y cojo el hilo rojo. Enlazo y cierro el punto. Y aquí le doy una apretadita al hilo verde. Y así es que nos queda esta orilla. Miren, es un poquito complicada, confieso, pero con la práctica ustedes la van a lograr hacer. Ahora aquí realizo las 3 cadenas. Hago el punto alto por detrás de este punto bajo deslizado que hicimos. Así, dejo un espacio en la tela. Miren cómo se queda un poquito flojo. Ahí, aprieten ahí el hilo verde. Dejo un espacio en la tela. Paso por dentro y lo estiro. Ahora suelto el hilo rojo y cojo el hilo verde. Enlazo y cierro el punto. Ya hice el cambio nuevamente. Ahora doy una apretadita al hilo rojo. Ahora, 3 cadenas. Un punto alto pasando el gancho por detrás de ese punto bajo deslizado y ahí hago el punto alto. Dejo un espacio en la tela, vuelvo, miren, aprieto el hilo rojo anterior, dejo un espacio en la tela y se repite lo mismo. Ahora, suelto el hilo verde, cojo el hilo rojo y cierro mi punto. Aprieto el hilo verde. Y así sucesivamente es lo que se va a repetir en toda la vuelta. Una lomita de hilo rojo, una lomita de hilo verde, una lomita de hilo rojo, así sucesivamente. Yo espero que ahí no queden dudas porque es repetir la secuencia. Por detrás debe de quedar así, miren, de esta forma. Intercalado los puntos. Aquí no quedó igual, ¿verdad? Pero debe de ir quedando así. Yo voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para hacer la esquina.
Y ya para hacer la esquina voy a hacer de igual forma, miren, 3 cadenas, enlazo el hilo, paso por detrás y hago un punto alto. Bien, aquí en la esquina paso el gancho, enlazo el hilo, suelto el hilo verde y cojo el hilo rojo y ahí cierro el punto. Así. Ahora voy a trabajar el otro lateral. Subo 3 cadenas, enlazo, paso por detrás de ese punto y realizo un punto alto. Dejo un espacio en la tela. Aquí miren, aquí coincidió que los dos puntos bajos deslizados son con hilo rojo. Ahora suelto el hilo rojo, cojo el verde y cierro el punto. Recuerden de ir apretando un poquito el hilo que vas dejando atrás. Ahora subo 3 cadenas, punto alto, pasando por detrás de ese punto bajo. Dejo un espacio en la tela. Ahora voy a cerrar el punto con el hilo rojo. Aquí se va enredando un poquito, pero después es solo desenredar el hilo. Esta es la parte más difícil de esta orilla, pero el resultado queda bien bonito. Ahora cierran el punto, así. Miren, les voy a mostrar cómo queda en la parte de atrás. Miren qué bonito queda. Queda precioso por la parte de atrás. Bueno, eso es lo que se va a repetir en toda la vuelta de tu tela. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Aquí esta marca que ustedes ven aquí, yo la hice para que todos los puntos me quedaran bien recticos así. Lo hice con un marcador que luego tú le pasas el calor, una plancha, y esa marca de ahí se apaga. Bueno, yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Ya estoy aquí terminando mi orilla. Voy a hacer el último punto aquí donde comencé, cerrando con punto deslizado. Y así me quedó la orilla de 2 colores. Miren qué linda queda. Es súper fácil de realizar. Es solo seguir este video hasta el final. Por la parte de atrás queda así. Miren qué bonito queda por la parte de atrás. Bueno, hasta aquí este video. Yo espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Aquí al final va a estar saliendo más videos si deseas seguir tejiendo más orillas y puntillas fáciles y simples y paso a paso.